que llevan distintos nombres, pero que al final hablan casi de lo mismo, ¿no? Tienen las mismas creencias. Sin embargo, le ponen un nuevo nombre y ya es una nueva iglesia, ¿no? Y en todas ellas el sistema económico funciona en base a los diezmos y a las ofrendas. ¿Qué significaría eso? Que todas dicen que el diezmo y las ofrendas son un derecho que tienen que recibir. Entonces ahí es donde la gente salta y dice, estas iglesias solamente son negocios, ¿no? Se han levantado para poder sacarle dinero a la gente, vivirse de ella, ¿no? Y lamentablemente pues se han visto movimientos religiosos que no necesariamente han sido santos de mi devoción, ¿no? Es decir, han llegado a hacer cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, la iglesia esta de los niños de Dios. Es una iglesia donde se han visto cosas oscuras, hasta el punto en que cuando estaban haciendo su fiesta de aniversario, en una ocasión, en esta iglesia apagaron las luces y cuando se encienden las luces encontraron al pastor principal en pleno incesto con la hija y todos los demás que estaban allí participando de la iglesia en plena orgía, ¿no? Fue un escándalo mundial. Y a la iglesia esta pues la cerraron, ¿no? Y entonces, desde ese momento se declaró que había el peligro de que se levanten iglesias bajo supuestas enseñanzas del amor. Uno de los principales temas que tenía esta iglesia de los niños de Dios era el amor, ¿no? Y entonces ellos profesaban acerca de que había que amarse los unos a los otros, pero no explicaban que amarse los unos a los otros se estaban refiriendo a algo profano, ¿no? Algo sucio. Entonces ellos llegaban a enseñar incluso que Dios tenía esposa, ¿no? Y que él vivía con su esposa en el cielo y que aparte de su esposa tenía muchas otras mujeres en el cielo Dios. Y que entonces ellos tenían que hacer lo mismo acá en la tierra, ¿no? Así es como se conocía la doctrina de los niños de Dios. ¿Ah? Luego le cambiaron al nombre de la iglesia de la familia y volvió a tener ciertos problemas, ¿no? Entonces fíjate qué ocurre cuando se levantan movimientos religiosos extraños. Por otro lado, lo que decíamos en la mañana, ¿no? Ese movimiento que ese pastor Santana tenía, pues, hasta su banco, ¿no? Su banco donde hacías el depósito de los diezmos y las ofrendas. Tremendo el hombre, ¿no? Imagínense llegar a crear un banco para la iglesia. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde dice la Biblia que hay que hacer un banco en la iglesia donde se pueda solicitar los diezmos y las ofrendas, ¿no? Entonces todas estas cosas han traído ciertas reacciones en la gente hasta el punto que la gente ha dicho, bueno, ¿en quién vamos a confiar? Bueno, sencillo, no es tan complicado, ¿no? Los diezmos y las ofrendas no deben ser presentados ante la gente como un reglamento sistemático, sino más bien un reglamento bajo condiciones para tener que devolverlo. O sea, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata eso. Pero primero analicemos desde Levítico capítulo 27 qué significa la palabra diezmar, ¿ya? Levítico capítulo 27 versículo 30 hasta el 33. Vamos a ver. Levítico capítulo 27 versículo 30 al 33. Dice así: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová son. ¿Qué cosa significa la décima de los ingresos que tienes? Un 10%, eso es un décimo, uno de cada 10, ¿correcto? Eso se llama décima. En matemática, uno de cada 10 es un décimo. Muy bien. Entonces, cuando acá se menciona que un décimo de todo lo que es la simiente de la tierra, de todo lo que se siembra, como del fruto de los árboles, de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Es decir, todo tu ingreso de tu agricultura le pertenece a Dios en un 10%.
Esta es la plataforma, la base sobre la cual funciona el asunto del diezmo, el 10%. Es cosa consagrada a Jehová. ¿Qué significa consagrar algo a Dios? Entregarlo como ofrenda, algo santo, separado, apartado, porque eso significa la palabra santo, ¿ya? Especialmente para Dios, intocable para el hombre. Ahora, ¿por qué hacía esto Dios? Porque Dios quería bendecir a su pueblo, ¿correcto? Si el pueblo devolvía a Dios ese 10%, entonces Dios iba a ver si su pueblo era honesto con él. Y si el pueblo era así, entonces Dios lo multiplicaba y lo bendecía. ¿Por qué? Porque Dios podía confiar en ese pueblo para poderle entregar su dinero en sus manos. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes vieran que hay una persona honesta que no se roba un solo centavo de ustedes, ¿qué trabajo le darían? Que administre, ¿no es cierto? Fíjate en esto, ¿quién es la persona mejor indicada para ser la administradora en una casa donde el hombre trabaja y gana buen dinero? ¿Quién es la persona más indicada? La esposa, porque se supone que la esposa es aquella con quien él se ha casado porque la ha visto fiel, honesta, siempre ha estado cerca de él y ha demostrado interés por él. Entonces el hombre lo menos que puede hacer es que al ver una mujer así, ponga en sus manos todo el dinero para que se lo cuide y lo administre, ¿correcto? Ahora, no solo esto pasaría con la esposa, pasaría con los hijos. Cuando el papá ve que uno de sus hijos es honesto, ¿qué hace el papá? Hasta le deja la herencia más asegurada para él. Es por lógica. Así también Dios quería ver que su pueblo fuese honesto con él. ¿Crees tú que a Dios le hace falta plata? No, ¿por qué? Porque Él dice, mía es la plata, mío es el oro, mío es el mundo, mío es todo lo que está creado. Si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Si yo tuviera falta de vestido, no te pediría a ti, porque mío es todo lo que habita toda la tierra, desde los hombres hasta los animales. Todo es mío, dice Dios. ¿Ah? Con eso, Dios nos deja en claro, nunca te vayas a querer elevar pensando que algo es tuyo. Todo es mío, no me vas a tocar más allá de lo que yo te digo. ¿Correcto? Entonces, el diezmo no significa una necesidad de Dios, significa una prueba de fidelidad. Así de sencillo. Seguimos leyendo. Versículo 31, ¿qué dice? Y si alguno quisiere redimir, tocar algo de ese dinero, algo del diezmo, de sus décimas, añadirá su quinto a ello. ¿Qué significa eso? Si en algún momento tú querías tocar algo del dinero de Dios, de su diezmo, para gastártelo en algo personal, secular, entonces tú tenías que devolverle a Dios esa cantidad que gastaste más un quinto de la cantidad. ¿Qué significa eso? Si te gastaste 100 soles, ¿cuánto tenías que ahora devolver por haberte gastado esos 100 soles de Dios? ¿100? 120. Un quinto. ¿Ah? 2 por 5, 10. Un quinto de los 100 viene a ser 20. Entonces tenías que dar 120 soles. El interés que le pagas a Dios. No parecería, ¿no? ¿Cómo Dios ponía esas reglas? ¿Eso para qué? Para que aprendas a no tocar nunca más lo que es sagrado. Entonces, cuando una persona saca cuentas, imagínate que hace años no estés dando diezmos. Ahora, saca tu cuenta de cuánto tiempo no le has dado diezmo a Dios y añádele un quinto. ¿Cuánto crees que le debes a Dios? Y ahí no hay de que yo le pido perdón a Dios por el pasado y ahora quedamos sellados. No. Esto se paga. ¿Ah?
porque es una deuda con Dios. Esto enseña a qué, a devolverle a Dios lo que es suyo. ¿Por qué? Porque eso le pertenece y tú no vas a poder pasar ante Dios libremente hasta que pagues todo. Hay personas que se asustan en la iglesia cuando ven eso. Ay, todo eso voy a pagar, dicen. Así es. ¿Y cómo puedo ahora pagar toda esa deuda? A cada mes ahora que tienes que dar, corre dando y amortizando hasta que cubras tu deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible que Dios nos dé la oportunidad de ir pagando de a pocos, ¿no? Pero que vayamos devolviendo. Ahora, eso no pide la iglesia. ¿Quién está pidiendo ahí? Dios. O sea, nadie puede decir esto es un negocio de la iglesia, para nada. Son reglas de cómo funciona el sistema divino. ¿Para qué es esa regla? Para que nunca te olvides que el diezmo le pertenece a Dios y eso es intocable. Para que no lo tomes nunca como algo superficial. Es muy sagrado para Dios. Ahora, ¿por qué es tan sagrado? ¿Por qué Dios es tan celoso en esto? Bueno, sencillo. Me voy a adelantar a decir, pero luego lo vamos a ver con escritos. El diezmo era para poder pagar al servicio de los que trabajaban para el santuario. ¿Ya? Entonces, si ese dinero no llegaba a alcanzar para pagar a los del santuario, Dios se hubiera visto como un patrón extorsionador. Alguien que contrata y que no estaba pagando la cantidad que quedó en aquello que se hizo el contrato. Entonces Dios hubiera sido visto mal, ¿sí o no? Por esa razón Dios exigía para que no falte y nadie se queje. O sea, todo es una cadena si te das cuenta, ¿no? No es que funciona así por el acto de la casualidad. Es una cadena. Una cosa lleva a la otra. Ya está. Seguimos leyendo, verso 32. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. Ya está. Ahora, ¿qué tipos de trabajo existían entonces en Israel? Los tipos de trabajo más conocidos eran la agricultura y la ganadería. Eran prácticamente los trabajos que producían ingreso al pueblo, ¿correcto? Muchos de estos, aunque se dedicaban también a otras cosas, todos al final tenían sus campos y tenían sus animales. ¿Por qué? Porque en el momento en que se hiciera la repartición de la tierra, allí se les daría a cada uno su porción, su parcela, juntamente con sus animales que habían salido de Egipto, con todos esos animales, y su agricultura. Así que por eso todos tenían este trabajo y de ahí tenían que darle el 10% a Dios. El diezmo le pertenecía al Señor. ¿Ya está? Muy bien, seguimos leyendo. Y nos vamos ahora al libro de Génesis capítulo 14, versículo 18 al 22. La primera vez que se habla de la palabra diezmo, aunque es aclarada en tiempos de Moisés, como lo hemos visto, con conceptualización, ya era conocido en el tiempo de Abraham, ¿correcto? Estamos hablando del año más o menos 1996 antes de Cristo, ¿correcto? 2000 años antes de Cristo, ya pongámosle, ¿ya? Y esto era casi 400 años antes de que Moisés hubiese dado esta ley del diezmo en Levítico, ¿ya? Ahora bien, en ese tiempo, Abraham decidió devolver el diezmo a Dios porque había logrado un botín cuando combatió en favor de los reyes de Sodoma y Gomorra contra Kedorlaomer, quien se había llevado cautivo a su sobrino Lot. Y entonces ganó en la guerra y se llevó todito el botín a Abraham. Le pertenecía. Pero aún así Abraham no quiso tomarlo, sino que dijo, solo voy a sacar el diezmo, nada más. Todo lo demás te lo devuelvo, le dijo a Kedorlaomer, te lo doy.
Porque yo no quiero tomar un solo centavo de ti para que no digas que tú me hiciste rico. Así que no voy a tomar nada de ti, de los reyes de Sodoma y Gomorra, sino que Jehová, mi Dios, es el que me va a dar a mí. Ni una correa de los zapatos voy a tomar de ti. Pero eso sí, me das los diezmos. ¿Correcto? ¿Y qué hizo con los diezmos Abraham? Se fue a comer rico a su casa y a comprarse una casa amoblada de oro. ¿Así fue? No. Inmediatamente eso que era perteneciente del diezmo, que era de Dios, fue y se lo dio ¿a quién? Al sumo sacerdote de la época. Vamos a ver. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. ¿Qué se llamaba, dice este sacerdote? Melquisedec, de quien más adelante vamos a ver que no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía descendencia. Apareció de la nada. ¿Eso qué quiere decir? Que no era un ser humano común y corriente, era un enviado de Dios. ¿Ya? Y entonces este sacerdote de Salem, sacerdote de paz, Salem significa paz, este dice que sacó pan y vino. Ahora, la costumbre entre los creyentes del pueblo de Dios en ese tiempo era compartir pan y vino. Ellos tenían esa costumbre, esto no se veía entre los paganos. ¿Ya? Entonces, por estas cosas se reconocía quién era creyente de Dios y quién no. El pan representaba ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Y el vino representaba ¿qué cosa? A la sangre de Cristo, la vida de Cristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, desde el tiempo de Melquisedec hasta que Jesucristo llegó, no se volvió a ver el asunto del pan y el vino. ¿Cuándo es que se vio el pan y el vino? Cuando se llevó a cabo la Santa Cena. Entonces ahí Cristo dijo claramente que el pan era su cuerpo y que el vino era su sangre. Ahora, este sacerdote Melquisedec, que iba a ser del orden sacerdotal distinto al que llevaba Israel con Leví, iba a ser el antecesor de la orden sacerdotal de Cristo. En un momento lo voy a leer para que se den cuenta, por eso el pan y el vino. ¿Ya? Pero ahora un momentito, regresemos a Génesis 14. ¿Qué pasó? La parte que nos interesa. Sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, 19. Y le bendijo ¿quién a quién? Melquisedec a Abraham. Y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le entregó los diezmos a Abraham? A Melquisedec, el sacerdote de ese tiempo, es decir, aquel que le correspondía. El sacerdote, al traer pan y vino, estaba demostrando que su misión era dar a conocer al pueblo la palabra de Dios y testificar con su vida, que es la sangre, acerca de esa palabra de Dios. ¿Correcto? Eso es lo que significaba. Y todo aquel que va llevando la palabra de Dios y que va enseñando que hay que obedecer los mandamientos y él mismo busca obedecerlos, está llevando a la gente pan y ¿qué? Pan y vino. ¿Te das cuenta? Eso significa el pan y el vino. Y cuando Melquisedec le dio el pan y el vino a Abraham, ¿cuál era la obligación de Abraham hacia Melquisedec? Repito, cuando Melquisedec le da a Abraham pan y vino, porque dice que sacó pan y vino, ¿no es cierto? Y se los dio para que comiesen y bebiesen. Una vez que Melquisedec le dio esto a Abraham, ¿qué tenía que hacer Abraham con Melquisedec?
¿Entendemos o no? Melquisedec viene y le da de comer pan y vino a Abraham. Y Abraham recibe, come, ¿no es cierto? Ya, a cambio, ¿qué le da Abraham a Melquisedec? O sea, Melquisedec da el pan, que es la palabra, el testimonio de la verdad, que es el vino, y a cambio le tenía que dar a Abraham a él los diezmos y las ofrendas. ¿Correcto? Es decir, Abraham recibe un bien que es la palabra de Dios, el alimento de Dios, y Abraham paga por ese alimento que se le da. ¿Es un pago o no? ¿A quién le estaba pagando? Al sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Fíjense lo que dice allí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, verso 2, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que era semejante ¿a quién? A Jesús. No tenía padre, no tenía madre, no tenía nada. Apareció de la nada. Entonces era un representante de Jesús. Sigue diciendo más, verso 4. Mirad cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que son de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive, es decir, Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Ahora, quiero que este texto de Hebreos 7:9 lo comparemos con la versión de 1909. ¿Alguien tiene por ahí su versión de 1909? Mano Franz, hay que ponerlo en la versión de 1909 para que todos lean, ¿ya? Es bueno hacer una comparación. Miren, la Reina Valera de 1909 es la más original de todas las Reinas Valeras, ¿correcto? Porque está sacada directo de la Reina Valera de 1569, que se llamaba la versión del oso, la que fue conocida por los grandes reformadores de la Edad Media, ¿correcto? Con esa Biblia se levantó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿ya? Porque en 1909 era conocida ya esa versión, es decir, se la tradujo de tal manera que se clarificó el tipo de español que tiene la versión original, ¿ya? Porque en la versión original hay ciertas palabras que no se entienden, ¿ya? Pero entonces se tradujo. Fíjense lo que dice aquí. ¿Lo tenemos, hermano Franz? ¿Esa es la que está sin revisión de 1909? A ver, búscala para que podamos encontrar el original. Y si puedes, la versión del oso. ¿Por qué digo eso? Porque en esa versión dice, por así decirlo, en Abraham pagó los diezmos también Leví. Así tiene que decir. ¿Alguien tiene esa versión ahí? Mientras el hermano Franz la busca. Ya. Solamente aquí hay un punto que voy a tratar. Y mientras el hermano lo busca, porque luego lo vamos a ver. ¿A qué quiero ir? A que el diezmo es un pago, ¿correcto? El diezmo es un pago, se tiene que pagar. Entonces, cuando hablamos de que el diezmo es un pago, significa que cuando el pueblo tenía que devolver el diezmo, estaba pagando. ¿A cambio de qué? A cambio de que los ministros de Dios, el sacerdocio, les daba un bien a ellos. ¿Cuál era el bien que les daba? Pan y vino, la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, mientras el hermano sigue buscando, nos vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10.
para que se den cuenta la función del diezmo. Miren lo que dice acá. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Fíjense lo que está haciendo de comparación acá. Traigan los diezmos al alfolí y que haya, ¿qué cosa? Alimento en mi casa. Es decir, los diezmos son para que haya, ¿qué? Comida. Comida espiritual, obviamente, ¿no es cierto? En el templo. Que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Ahora miren esto. Tú traes los diezmos y a cambio se te da ¿qué? ¿Ves? ¿Qué alimento? El de la palabra de Dios. Es decir, los diezmos solo servían para que pudiera pagarse a los que traían la palabra de Dios, a los que predicaban. Para eso siempre fueron los diezmos. Ahorita lo vamos a ver. Y dice todavía el texto más. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré, ¿qué cosa dice? Bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Ahora, cuando tú recibes el alimento en la casa de Dios, la palabra de Dios, esa palabra, esas enseñanzas, ¿qué cosa te van a traer a ti? ¿Te das cuenta? Cuando se enseña la palabra de Dios en la iglesia, esas enseñanzas te van a volver a ti una persona que va a saber ahorrar, economizar. ¿Por qué? Porque ese libro te enseña a no tomar, te enseña a no fumar, te enseña a no drogarte, te enseña a no tener vicios, te enseña a saber cuidar del dinero. Cuando tú estudias así la Biblia y la pones en práctica, el resultado es que te vuelves una persona que sabe ahorrar y economizar. ¿Te diste cuenta? Y por eso te dice, derramaré sobre ti bendiciones hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunden, si sigues las enseñanzas que te voy a dar en mi casa. ¿Se dan cuenta? Pero ahora, lo que interesa es, traigan los diezmos y habrá comida, habrá predicación. No traes los diezmos, no hay predicación. Es obvio. Porque ¿con qué se le paga al predicador? Si también tiene estómago, también tiene un cuerpo que vestir, tiene una vida que llevar, una familia que sostener, etc. ¿Correcto? Entonces tiene que vivir de eso. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Él se dedica a eso. ¿Ya? Vamos al libro de Números, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Ahora vamos a ver que esto era un pago para los que se dedicaban a la causa de Dios, ¿ya? Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Qué le he dado, dice a Leví, a los hijos de Leví? Todos los diezmos van a ser su herencia. Todas las demás tribus de Israel habían recibido sus terrenos en la tierra prometida. Los únicos que no recibieron fueron los de la tribu de Leví, porque ellos iban a vivir del templo. Iban a ser trabajadores del templo. Todos los demás iban a tener sus tierras, sus animales, su agricultura, se iban a dedicar a la ganadería, pero los únicos que no iban a tener iban a ser los levitas, porque ellos se iban a dedicar al servicio del templo. Así que por esa causa Dios dijo, yo les voy a pagar. Ellos van a tener mi herencia. En Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Ya está. Sigue diciendo, verso 22. Y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio, porque no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio.
y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es decir, ellos también diezmaban, todos los levitas. ¿A quién le diezmaban en ese tiempo? A Aarón, ¿correcto? Porque Aarón representaba al sumo sacerdocio, que en realidad lo llevaba Melquisedec. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Muy bien. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. ¿Para quién iba, dice? Para Aarón, porque era la representación de Melquisedec. Ahorita vamos a ver cómo se ordena todo eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, así es como funcionaba el sistema del diezmo en esa época. El segundo personaje que habla del diezmo, ¿quién fue? Jacob. Libro de Génesis capítulo 28, versículo 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Fíjate bien lo que está diciendo, ¿eh? Me diere pan para comer. ¿El pan qué es? Vestido para vestir. La vida de Cristo, su justicia, el vestido de justicia. ¿Correcto? Si me diere todo eso, retrocede, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. ¿Conocía del diezmo entonces Jacob o no? Y estamos hablando de casi 380, 350 años antes de Moisés. ¿Qué les parece? ¿Ah? Miren bien. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? La ley del diezmo es una ley anterior a Moisés. O sea, ya se conocía el diezmo antes de que se le diesen las leyes a Moisés. Y los diezmos que iba a dar Jacob iban a ser diezmados al igual que lo hizo Abraham, ¿correcto? Pero ahora quiero que noten algo más. Muchos confunden y dicen que el diezmo era de los judíos, era una ley judaizante, dicen todavía. Eso no es verdad. El diezmo no tiene que ver con los judíos. El diezmo existe desde Abraham, antes de que los judíos existan, antes de que los israelitas existan. Así que entonces el diezmo no es una ley mosaica. ¿Comprendido? No es una ley mosaica. Es una ley que existía antes de Moisés, directa de Dios. Entonces, cuando Cristo crucifica las leyes ceremoniales y rituales, anulando la cédula de los ritos que nos era contraria, no crucificó el diezmo. El diezmo no quedó para el pasado. ¿Está claro? Muy bien. Hasta aquí entonces leemos cómo funcionaba el sistema del diezmo en el pasado. Y nos vamos ahora, como ya hemos visto hasta Malaquías, ya hemos visto todo el Antiguo Testamento con sus diezmos, ¿no es cierto? Ahora nos vamos al Nuevo Testamento para poder confirmar de si el diezmo sigue funcionando o no.
o si Cristo eliminó los diezmos y puso otro sistema. ¿Ya? Vamos a ver. Libro de San Mateo, capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, dijo Cristo, escribas y fariseos hipócritas, cuando los estaba reprendiendo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave, más importante de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Jesús les está reclamando aquí a los dirigentes religiosos acerca del diezmo, del abuso que se estaba cometiendo con el diezmo. ¿Por qué? Porque ellos pedían el diezmo, pero se habían olvidado de lo más importante, el juicio, la misericordia y la fe. Es decir, ¿qué cosa es la fe? El oír de la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la misericordia? El evangelio, la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 76. ¿Qué dice? Vamos a analizar. ¿Qué dice allí? Sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Para qué sirve la misericordia? Para consolar. Conforme a lo que has dicho a tu siervo. Verso 82. Verso 82. Vamos al 82. Ahí está. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me qué? Y en el otro texto, ¿qué decía que el consuelo qué era? La misericordia. ¿Y ahora qué le llama la misericordia? La palabra. Así que cuando dice, dejaron la misericordia y la fe, se está refiriendo a que dejaron ¿qué? La enseñanza de la palabra. Entonces, ¿cuál era la condición para que ellos recibieran los diezmos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Que tenían que dar la palabra. Si no predican la palabra, no dan el pan, no comen. El que no trabaja, no come. ¿Está claro? Entonces, la obligación de todos los sacerdotes y dirigentes era dar a conocer la palabra. Y a cambio, el pueblo tenía que darles el diezmo a ellos. ¿Está claro? Ahora, vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 7 para confirmar esto. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? ¿Declarar qué? La palabra de Dios, la ley de Dios. De él se busca el conocimiento, de él se busca la ley, porque es mensajero de Jehová. Entonces los predicadores lo que te tienen que dar a ti es la predicación de la palabra, la enseñanza, la sabiduría, el conocimiento de la palabra y de la ley. Y tú a cambio tienes que darles ¿qué cosa? El diezmo. No es aquí de que tú te acercas y le dices al predicador, a ver, ¿te puedo dar o no te puedo dar? Es que, ¿sabes qué me han hablado tan mal de ti? Entonces el predicador te va a decir, momentito, a ver, lo que te hayan dicho de mí, ¿qué te importa? Yo te estoy dando aquí un producto, es la palabra, te estoy predicando. Tú estás ganándote lo que yo estoy diciendo, entonces tú me tienes que pagar por eso que yo te estoy dando. Eso es el diezmo. ¿Comprendiste? Es decir, tú no das el diezmo porque te cae bien el predicador. Tú das el diezmo porque es el derecho de ese trabajador. ¿Captaste o no? Esto es lo que pocos hablan y pocos entienden. Si el diezmo se da solo porque es la iglesia, entonces podrías darle en la católica, en las evangélicas y en la adventista. Donde quiera que sea. Porque al final de cuentas todas te van a decir, acá se predica el evangelio. A ver, ¿por qué das los diezmos en las iglesias evangélicas? ¿Por qué das? Porque ellos te dicen que se está predicando el evangelio allí. Y a los que trabajan para el evangelio
¿Qué decía el texto? Vivan del Evangelio. Entonces, todos van a decir al final que llevan el Evangelio. Por esa razón, tú tienes que saber qué cosa es lo que se tiene que enseñar para que a cambio tú tengas que pagar por lo que se te está enseñando. ¿Ah? Eso es al miembro de iglesia, porque al de la calle, ¿cómo le llega el Evangelio? Gratis, porque tú pagas, con ese pago le llega gratis al otro. ¿Está claro? Para eso se da el diezmo, para que haya alimento en la casa del Señor, y los que vienen, los que no conocen, son nuevitos, se gocen escuchando gratuitamente la palabra de Dios. Así, por gracia les llega la palabra de Dios, como regalo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí dice que la condición para los sacerdotes, para que ellos pudieran recibir las bendiciones de Dios, porque hace un rato hemos visto que esto es la bendición del sacerdote, ¿no es cierto? Yo soy su herencia, les dijo Dios, yo les voy a dar, ¿por qué? Porque ustedes no tienen heredad en la tierra. Yo todos los diezmos les doy para Aarón, para sus hijos y para toda la tribu de Leví. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la condición para que ellos reciban esa bendición, los sacerdotes, era que predicaran la verdad. Pero en días de Malaquías sucedió algo, versículo 8. Miren lo que sigue diciendo. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa dice que había pasado? Los que tenían que pagar, predicar la verdad, la ley, habían hecho de lado la predicación de la ley y habían hecho tropezar a muchos en el pacto de Leví. Y por esta razón, ¿qué les dijo Dios de las bendiciones que recibían? Por haber dejado de predicar la verdad para su tiempo. Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Miren lo que está diciendo Dios, ¿ah? Si ustedes no cumplen, les dice a los sacerdotes, yo voy a maldecir sus bendiciones. ¿Cuáles eran las bendiciones de los sacerdotes? Los diezmos. ¿Ah? Y dice, yo voy a maldecir todas sus bendiciones y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestro corazón. Es decir, Dios había echado maldición tras maldición. Malditos sois con maldición. Por eso les dice después. ¿Ah? Porque estos sacerdotes no habían cumplido su trabajo. Habían dejado de predicar la verdad. ¿Y qué cosa estaban predicando? ¿Ah? Miren lo que estaban predicando. Acá dice que ellos tenían que enseñar a obedecer la ley, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos al versículo 7. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, de su boca buscarán la ley. Ellos tenían que predicar. Versículo 8. ¿Pero qué les pasó a estos? Mas vosotros os habéis apartado del camino. No predicaron la ley, no enseñaron a obedecer. Versículo 17. Y fíjense lo que dice acá. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y diréis, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, cualquiera que mal hace, agrada a Jehová. Es decir, cualquiera que no guarda la ley, le cae bien a Dios. Negaron la ley. Todo predicador que dice que la ley está anulada y crucificada, está maldito por Dios. ¿Te das cuenta? O sea, todos los movimientos religiosos que niegan la obediencia a la ley, que dicen que ya no hay que obedecer la ley ni el sábado, están malditos por Dios. Qué feo, ¿no? Pero así dice pues el texto, están malditos con maldición, con doble maldición todavía. ¿Ah? Pero eso no queda ahí. Cuando decís cualquiera que mal hace agrada a Jehová, y en los tales toma contentamiento. De otra manera, ¿dónde está el Dios de juicio? Miren lo que decían todavía, ¿no? ¿Cómo? Ustedes no necesitan obedecer la ley, decían estos sacerdotes. Y si no, ¿dónde está la justicia de Cristo? Eso se llama el Dios del juicio.
Entonces ellos decían, ¿para qué tienes que obedecer la ley si ya Cristo lo ha obedecido por ti? Es el mismo mensaje que estaban dándolos del tiempo de Malaquías. Estaban mintiéndole a la gente. Pero ahora, entendiendo esta parte, que estos dirigentes no estaban predicando la palabra, por eso Jesús les dijo, Mateo 23, 23. Mira, regresamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino. Es decir, exigían que se les traiga los diezmos de todo eso. Y dejasteis lo que es más grave de la ley, más importante, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Es decir, la predicación de la palabra. Exigían diezmo, pedían que se traigan los diezmos, pero a cambio estos no estaban enseñando a cumplir la ley. ¿Quién sí enseñaba ahí a cumplir la ley? Jesús. Y por eso se atrevió a decirles a ellos, ustedes no enseñan eso. Y no enseñaban, porque quien enseñaba cómo se guarda la ley solo era Jesús. Ellos no lo hacían. Ellos solo se ocupaban de exigir la parte del sostén y el mantenimiento. ¿Ah? En un momento van a ver cómo es peligroso presentar el tema del diezmo cuando no está centrado en la forma en que Jesús lo enseñaba. ¿Ya? En un momento vamos a ver eso. Muy bien. ¿Qué le sigue diciendo Jesús? Habéis dejado el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Predicar el juicio, la misericordia y la fe. Y no dejar lo otro. Es decir, sin abandonar los diezmos. Los diezmos debían de ser predicados. No podía parar de predicarse. Está bien, les dijo Jesús. Nadie dice que no el diezmo. Pero era necesario que junto con eso se hablara de ¿qué? De la palabra, del evangelio, de la misericordia y la fe. ¿Estamos entendiendo o no? Miren lo que está diciendo Jesús, ¿ah? Está bien que ustedes hablen del diezmo, está bien que pidan el diezmo. ¿Por qué? Porque fue establecido por Dios, porque ese es el pago que se les tiene que dar. Pero aparte de tener que pedir el diezmo, ustedes olvidaron de dar a cambio al pueblo la palabra, la comida, el pan. No le dieron. Y por eso ustedes son, ¿qué cosa les dijo? Hipócritas. ¿Te diste cuenta ahora? Cuando los predicadores no llevan la ley, no llevan la palabra de Dios, tienes que entender, no merecen recibir el diezmo ni las ofrendas. ¿Ya? O sea, es condicional. No es aquí que yo doy por pena. No es aquí que yo digo, ay, es que ha seguido teología. Es que está nombrado, tiene credencial, tiene permiso de la organización, por eso le tengo que dar el diezmo. Nada de eso sirve ni vale para dar el diezmo. El hecho de que tenga una credencial, el hecho de que esté trabajando para un sistema organizado de iglesia, no le da a él la atribución de recibir un solo centavo del diezmo. La única condición para que reciba el diezmo, ¿cuál es? Que no se aparte de la ley de Jehová. Ahora volvemos a Malaquías capítulo 2, versículo 3. ¿Qué hizo Dios con esos sacerdotes que no daban la palabra de Dios, pero que pedían diezmo? He aquí, yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros. ¿Tú sabes lo que está diciendo Dios ahí? ¿Ah? Os daño la sementera y les voy a esparcir en la cara el excremento de los animales. Esa es una forma dura de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque como ellos estaban evitando dar la palabra de vida eterna a otros, era como que ellos ahora lo que le estaban predicando a la gente era como el estiércol de los animales. Eso era lo que Dios estaba diciendo. Se nota a las claras que es un llamado fuerte de parte de Dios. Malaquías estaba escribiendo esto mostrando el enojo de Dios. Y ahora sigue diciendo: esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Miren lo que está diciendo, ¿eh?
voy a esparcir el excremento de vuestras solemnidades, de los animales que se mataban, pues. Porque tú te acuerdas que para tener que llevar al holocausto a los animales, ¿qué había que hacer? En Levítico capítulo 4 dice, sacarás todas las entrañas del animal, todas las vísceras donde se hallaba el excremento, el estiércol, porque están llenas de estiércol, dijo Dios a Moisés, y todo eso lo vas a botar. ¿Qué significaba? Que cada vez que algún predicador, sacerdote, predicaba esas mentiras, debía de ser borrado de la predicación. Y ahora mira lo que dice acá. Y con él seréis, ¿qué dice? ¿Qué cosa significa ser removido? Ser quitado de su puesto. ¿Te das cuenta? A los que no predicaban la verdad de los dirigentes de la iglesia, Dios los removía, los quitaba de su puesto. Y de eso no se predica. Pues no conviene, pues, ¿no? Ahora, fíjate bien. Hasta aquí hemos entendido que Jesús les reclamó a los fariseos ese hecho. Cómo exigían el diezmo abusivamente cuando ellos mismos no daban el conocimiento de la verdad. Y al no enseñar la verdad, los fariseos, ¿qué cosa enseñaban? Las tradiciones, sus mandamientos hechos por ellos. Entonces, ellos no podían estar dando vino al pueblo, porque el vino es tu vivencia, es el obedecer los mandamientos de Dios. Pero en lugar de obedecer los mandamientos de Dios, ellos, ¿qué obedecían? Las tradiciones, la Mishnah, el Talmud, el Gemara, etc. Entonces ellos no vivían de acuerdo con los principios de Dios, porque ellos enseñaban que había que obedecer la tradición antes que la ley. Y eso fue lo que Cristo les reclamó. Cristo no les reclamaba que los sacerdotes sean seres imperfectos. ¿Por qué? Porque podemos ver incluso en Zacarías, de quien se dice que era irreprensible, cómo dudó de Dios cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. ¿Y acaso por eso Dios lo removió? No, simplemente lo enmudeció por no haberle creído a Dios. Le dijo, ahora te vas a callar, ¿por qué? No me has creído pues en lo que te he enseñado. Entonces vemos que los sacerdotes podían ser seres imperfectos. Por eso es que ellos también tenían que hacer sus sacrificios y expiaciones por su propio pecado, dice el texto bíblico. ¿Ya? Pero eran removidos cuando abandonaban la creencia verdadera y se ponían a obedecer preceptos hechos por hombres. Y para remate le enseñaban ese estiércol a la gente. Miren cómo la versión esta le llama estiércol cuando en el original dice excremento. Eso suena más duro, ¿no? Más feo. Y entonces el Señor con eso reclama. Ahora, ¿eso es prueba de que Jesucristo seguía creyendo en los diezmos o no? Sí. En ningún momento anuló los diezmos, porque dice era necesario hacer esto sin dejar lo otro. ¿Ya? Ahora, seguimos avanzando. Y nos vamos hasta los tiempos del apóstol Pablo, para ver cómo los diezmos todavía iban a funcionar. ¿Ya? Hebreos capítulo 7, aquí vamos a leer, vamos a entender esta parte de Hebreos. Capítulo 7, verso 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, primeramente él se interpreta rey de justicia, luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue este, el cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Mira, vea, ¿de qué ley está hablando acá?
¿De qué ley está hablando ahí? Vamos. ¿De qué ley está hablando ahí? ¿Ah? Está hablando de la ley que habla de cómo funcionaba el sacerdocio. ¿Correcto? Porque en la ley de Moisés, en los escritos de Moisés, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los primeros 5 libros, se habla en el libro de Números cómo funcionaba la ley del diezmo en el sacerdocio. ¿Correcto? A esa ley se está refiriendo, a esa parte de los escritos de Moisés. Mira, sigue diciendo. Del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. 6. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿De quién está hablando? Melquisedec, que recibió los diezmos de Abraham. Y sin contradicción alguna, lo que es menos, Abraham, es bendecido de lo que es más, Melquisedec. Y aquí, ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, es decir, en la tierra, en la tribu de Leví, los hombres mortales toman los diezmos, mas allí, en los tiempos de Melquisedec, aquel del cual está dado testimonio que vive, porque Melquisedec sigue vivo. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví. Ya está, aquí quiero entrar. Mira, vea, la orden levítica, ¿cuándo comenzó? Con Moisés, ¿no es cierto? Sin embargo, miren lo que está diciendo Pablo para dejar en claro que el diezmo no se ha terminado. Porque dice, por así decirlo, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, Leví diezmó a Melquisedec a través de ¿quién? ¿Estás entendiendo o no? Entonces, está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo, los diezmos que le llegan a la tribu de Leví a través de Aarón, sus hijos, y todos los levitas, todos ellos diezman. Y todos ellos diezmaron ya de antemano a través de ¿quién? Ahora, eso está queriendo decir, el apóstol Pablo está queriendo decir en eso, que los diezmos, aunque se daban a la tribu de Leví, ya existían en tiempos de Abraham, y hasta Leví, que viene en el futuro, estaba diezmando a través de Abraham. Entonces los diezmos no son judíos, no son de Israel. ¿Vienen de quién? ¿Te das cuenta? Y Abraham es el padre de la fe. Y todo lo que creyó Abraham no está anulado, porque él creyó en el segundo pacto, en el nuevo pacto. Y los diezmos está diciendo Pablo que le pertenecen ¿a qué pacto? Al nuevo pacto en Abraham. ¿Te das cuenta? Con eso está probando que los diezmos siguen vigentes en el nuevo pacto. Que no es que los diezmos solo eran por Leví, sino que hasta el mismo Leví, a través de Abraham, diezmó a Melquisedec. Entonces los diezmos permanecen para siempre. No eran solo del Antiguo Testamento. Sigue diciendo más. Verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre, Leví, estaba en los lomos de Abraham, recién iba a nacer de él, cuando Melquisedec le salió al encuentro. 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. Ahora bien, en el sacerdocio levítico recibieron la ley de Moisés, que hablaba acerca de cómo funcionarían los diezmos para Leví, ¿correcto? En ese tiempo, cuando Moisés recibió todas las leyes, allí se habló de que se tenía que dar el diezmo a los levitas. Eso está diciendo. Está en el Pentateuco. ¿Lo hemos leído o no? En Números, capítulo 18. ¿Correcto? Esa es la ley que se dio para la orden sacerdotal, dentro de todas las leyes que se le dieron a Moisés. Ahora, sigue diciendo.
¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Miren lo que está diciendo, ¿eh? El apóstol está dejando en claro, si la perfección era por ese sacerdocio levítico, ¿por qué entonces se habla de que vendría otro sumo sacerdote pero bajo la orden de Melquisedec? Entonces Pablo está diciendo, quiere decir que este sacerdocio levítico que estaba nombrado en la ley, porque en ese tiempo se recibió la ley, tenía que ser quitado para dar lugar al sacerdocio ¿de quién? De Melqui. Lo único que está diciendo es, para el Nuevo Testamento, con Jesucristo, ahora entra un nuevo sacerdote, en esa orden de Melquisedec que es Jesús. Lo único que está explicando Pablo es que se acabó el sacerdocio levítico con sus ritos y ceremonias para que deje lugar al sacerdote que va a actuar ¿en qué santuario? En el del cielo. ¿Ya? Y ahora sigue diciendo, pues cambiado, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, cambio de la ley. ¿De qué ley? ¿Qué ley? ¿Cuál ley? ¿De qué ley estamos hablando? Del sacerdocio, pues, la ley que estaba dentro de todos los escritos de Moisés, ¿correcto? Entonces, necesario es que si se cambia el sacerdocio, también se cambie toda la ley relacionada con el sacerdocio y se integre un nuevo sacerdocio. O sea, le está poniendo fin al sacerdocio arónico para pasar al sacerdocio de Melquisedec, en el cual pertenece Cristo como sacerdote. Entonces, cambiando el sacerdocio, se cambia toda la ley sacerdotal. Sin embargo, dice Pablo, dejando en claro, pero fíjense que en Leví, a través de Abraham, los levitas diezmaron a Melqui, lo que significa que si Melquisedec todavía queda, y en esa orden va a entrar Jesús, los diezmos todavía se le tienen que entregar ¿a quién? ¿Ah? ¿A quién? A Melquisedec, pero a través ahora ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sigue funcionando el diezmo o no? Sigue funcionando el diezmo. Solamente que ahora volvemos al sacerdocio antes de Leví, al sacerdocio real, que era el de Melquisedec. Porque Melquisedec es un sacerdote antes de Aarón. Aarón recién iba a venir 400 años después. ¿Está claro? Ya. Y si ahora Leví ha diezmado, los levitas, el sacerdocio de Aarón, 400 años después, ha diezmado a través del vientre de Abraham, porque de ahí iban a salir ellos, diezmó en ese tiempo, eso quiere decir que hasta el sacerdocio de los ritos y las ceremonias del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, todavía permanecía el diezmo a Melquisedec, porque hasta Leví diezmó a Melquisedec a través de Abraham. Entonces el diezmo sigue siendo reconocido, a pesar de que desapareció el sacerdocio arónico. ¿Está claro? Todo lo que pasó es que se acabó el sacerdocio de Aarón para dar lugar al sacerdocio de Melquisedec. Seguimos leyendo. Porque aquel del cual esto se dice de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. ¿De qué tribu era Jesús? De Judá. Y no pertenecía a los levitas. Y sin embargo, él iba a recibir ahora los diezmos. Sigue diciendo, 14. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, 16, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, es decir, que vive para siempre, el cual, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? Ahora, Melquisedec era sacerdote.
Durante otro tiempo era el sacerdocio de Aarón. Y ahora viene Jesús, se deshace el sacerdocio de Aarón y entra en el mismo orden de sacerdocio de Melquisedec. ¿Está claro? De tal manera que ahora Jesucristo es el nuevo sumo sacerdote que está ¿dónde? En los cielos. El sacerdocio de la tierra se terminó. Solo fue transitorio. Pero los diezmos no se acabaron. Porque ahora los diezmos los sigue recibiendo ¿quién? La orden de Melquisedec, donde pertenece ¿quién ahora? Jesucristo. Así que dentro del cristianismo, dentro de la predicación evangélica del cristianismo, el diezmo se sigue dando porque hay que dar para el evangelio ¿de quién? De Cristo. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, habiendo demostrado esto, falta saber un último punto. ¿Quién predica la verdad para recibir el diezmo? Este es un punto clave. La palabra de Dios nos muestra cómo va a ser el pueblo de Dios de los últimos días. ¿Correcto? Así como los discípulos y Jesús tuvieron una verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente en los días de Cristo? ¿Qué había que predicar? No oigo. ¿Qué había que predicar? ¿No saben qué había que predicar? Porque si no sabemos lo que había que predicar en ese tiempo y ahora, ¿qué estamos predicando? ¿Ah? A ver, cuando Cristo llega hace 2000 años, ¿cuál era la verdad presente que tenían que anunciar los discípulos? ¿Cuál era? ¿Cuántas veces hemos estudiado con las 7 solemnidades? ¿Ah? La Pascua, ¿qué representaba? La muerte de Cristo, su crucifixión. ¿Ah? La muerte de Cristo. Porque tenía que darse muerte del testador. Y si no había muerte de Cristo, no había salvación. La Pascua es la muerte de Cristo. Luego viene los panes sin levadura. ¿Qué era? La predicación del Evangelio sin la mezcla de las tradiciones farisaicas. Luego las primicias, ¿a qué representa? La resurrección de Cristo. Luego el Pentecostés, ¿a qué representa? El derramamiento del Espíritu Santo. 4 verdades que tenían que predicar los apóstoles: crucifixión, resurrección, palabras sin tradiciones y el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso se ha venido predicando durante 1800 años, desde que Cristo se fue. Ese es el Evangelio que se tenía que predicar al mundo. Cuando Pedro dio su primer discurso en Pentecostés, ¿de qué habló? Crucifixión, resurrección, la palabra sin mezcla de las tradiciones y el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que veis, dice, estos hombres no están borrachos, están hablando en otros idiomas, por el Espíritu Santo. Esas son las 4 verdades que se predicaban. Todos los apóstoles salían predicando esas 4 verdades por todo lado, porque esa era su verdad presente, las primeras 4 celebraciones. Y para nosotros, ¿cuál es nuestra verdad presente? Las últimas 3 celebraciones, las trompetas, las expiaciones y las cabañas. ¿Qué cosa representa la fiesta de las trompetas? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué cosa representa el día de la expiación? La hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué representa la fiesta de las cabañas? La segunda venida de Cristo. Así que las 3 verdades que predicamos nosotros son los mensajes de los 3 ángeles, la expiación o juicio en el cielo y la segunda venida de Cristo. Esa es la verdad presente. Los adventistas del 7º día predicamos eso. Para eso se levantó la iglesia adventista, para predicar esas 3 verdades que faltó que predicaran los apóstoles. Si los apóstoles hubieran vivido hasta este tiempo, ellos estarían predicando las otras 3 solemnidades que ya tocaban. ¿Se dan cuenta? Ellos predicaron las primeras 4 solemnidades cuando llegó su tiempo, y nosotros predicamos las últimas 3 solemnidades de acuerdo con nuestro tiempo. ¿Te diste cuenta? Ya. Ahora,
pregunta de razonamiento, la pregunta del millón, como decimos, ¿no? Si a nosotros nos toca predicar esas tres últimas solemnidades, que son los tres ángeles, la hora del juicio y la segunda venida de Cristo, entonces, al no anunciar esa verdad presente de esas tres fiestas, ¿estaremos predicando el Evangelio verdadero? Y pregunto yo, si hay pastores en nuestra iglesia, dirigentes, y no están predicando esas tres verdades solemnes que son la verdad presente, ¿deben recibir los diezmos o no? ¿Te diste cuenta? Y si hay pastores que sí están predicando así, ¿deben recibirlo o no? Sí. Así de simple y de sencillo. Pero ahora, resulta que en Deuteronomio capítulo 12, versículo 11, se nos deje en claro dónde tenemos que ir a dejar el diezmo. Mírale lo que dice. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Su palabra, su ley. Cristo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Es su mensaje, su palabra. ¿No es cierto? Y al lugar donde Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de vuestros votos que hubierais prometido. ¿Ah? ¿Dónde se lleva el diezmo? Donde se predica esa palabra de verdad. ¿Correcto? Ahí se tiene que llevar. Ahora, cuando habían apostasías en el pueblo de Dios y los dirigentes ya no predicaban más el Evangelio, ya no predicaban la verdad, ¿dónde se llevaban entonces los diezmos? ¿Ah? ¿Dónde se llevaban los diezmos? Dios levantaba a personajes que tuvieran que hacer la labor que no habían hecho los dirigentes. Amós capítulo 7, versículo 9 en adelante. Fíjate lo que dice. Amós capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y los altares de Israel serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, predicaba Amós. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, predicaba con fuerza Amós, porque se habían rebelado tras la idolatría los israelitas. Es decir, dejaron la palabra de Dios. ¿Y entonces qué pasó? Miren lo que dice. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, ¿qué hizo Amasías? Él estaba de sacerdote en tiempos de Amós. Envió a decir a Jeroboam, que era el rey de Israel, Amós se ha conjurado contra ti. Miren lo que le metió este sacerdote al rey. Amós está contra ti, está hablando contra los dirigentes, está hablando contra los pastores, contra el rey. ¿Ah? Se ha puesto contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir, no puede soportar todas sus palabras. 11. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio. ¿Por qué decía eso Amós? Porque Dios le mandó profetizar. Si Jeroboam sigue adorando ídolos, va a terminar muerto. Pero ahora el otro hacía parecer otra cosa. Amós ha dicho que tú vas a morirte a cuchillo. Lo presentaba como grotesco, ¿no? Para que el otro reaccione y diga, ¿qué cosa? ¿Me está deseando la muerte este hombre? ¿Qué pasa acá? Pero Amós estaba diciendo, es el resultado de que te has apartado de Dios, que te va a traer eso por adorar ídolos. ¿Correcto? Y luego sigue diciendo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio, es decir, todo el pueblo se va a ir cautivo. Ya está. ¿Y qué pasaba? 13. 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete. ¿Qué le dijo, dice el sacerdote a Amós, al profeta? Que no era dirigente, Amós no era nada, solo era un pastor de ovejas. ¿Ah? Pero Dios lo llamó a profetizar. Y a él le dijo, Amasías, vidente, vete, lárgate de acá, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allí. ¿Por qué le dice come allá tu pan?
anda, gánate tu pancito a otro lado, acá no. ¿Por qué? Porque Amós estaba recibiendo por profetizar. Vete a otro sitio a ganarte tu pan. Y ahí profetiza, verso 13. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, no soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabrahigos. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Qué cosa era, dice Amós? Ganadero, estaba detrás del ganado. ¿Ah? Y entonces él dijo, pero Dios me llamó a profetizar. Me dijo, anda, predica, anda, habla. Era un simple laico del pueblo. Y ese laico estaba recibiendo apoyo económico por predicar. ¿Por qué? Porque la orden de Dios en el pueblo de Israel era que aquel a quien Dios llamaba para profetizar, para predicar, tenía que recibir su salario. El obrero es digno de su... Los apóstoles, cuando fueron llamados por Jesús, todavía no habían sido nombrados en el Pentecostés para que hagan la labor apostólica, y sin embargo ya Jesús los había mandado a predicar. Cuando les enseñó y les dijo, vayan a predicar, y les dijo, no lleven nada, ahí les van a dar de comer porque el obrero es digno de su salario. Y eso que todavía no estaban nombrados en la era apostólica, porque recién iba a comenzar en el Pentecostés. Y todavía entre ellos también estaba Judas. Y todavía entonces no se había hecho el nombramiento final. ¿Eso qué significa? Que todo aquel al que Dios llama para hacer su obra, participa del diezmo y las ofrendas. ¿Correcto? Ahora, las características, seguimos profundizando. Jesús era dirigente del pueblo. ¿Qué era? Un simple laico, hijo de un carpintero. ¿Ah? Jesús no pertenecía al Sanedrín, no era sacerdote, no era fariseo, no era saduceo, no era esenio, no pertenecía a los celotes, no era intérprete de la ley, ni era escriba. Entonces, naturalmente, él no tenía por qué recibir diezmos al no pertenecer supuestamente a la directiva. Sin embargo, podemos ver que en su grupo alguien recibía los ingresos. ¿Quién era? Judas. ¿Eso quiere decir que les daban ingresos a los del grupo de Jesús o no? El ministerio de Jesús entonces era remunerado de esa manera, de la misericordia de los que reconocían su palabra. Y muchas veces querían hacerlo pasar como que él no era profeta. Lo negaban los falsos profetas de los dirigentes. Sin embargo, Jesucristo dejó en claro que sí era profeta de Dios. Por eso en Lucas capítulo 24 se dice de Jesucristo, varón profeta. ¿Ah? Entonces era reconocido Jesucristo por sus seguidores, mas no por los dirigentes. Ya está. Ahora, el diezmo entonces era recibido por aquellos a quien Dios llamaba para proclamar el evangelio. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer a ese laico que Dios llama? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Ah? Porque cualquiera se puede levantar un laico y decir, yo también predico el evangelio, me tienen que dar el diezmo. ¿Sí? Hay muchos que se levantan así. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Ah, ¿qué cosa tiene que predicar el verdadero mensajero? En tiempos de Jesús tenía que predicar lo que Jesús predicaba. ¿Ah? En San Lucas capítulo 9, 49 hasta el 51 dice claramente que cuando en una ocasión había un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, se lo prohibieron los discípulos. ¿Y qué les dijo Jesús? No se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que todo aquel que predica lo que predicaba Jesús en ese tiempo era parte de Jesús. Y por lo tanto, tenía derecho a que nadie lo moleste. Ahora, ¿cómo reconocer al que sea predicador de la verdad en este tiempo?
Porque hoy todas las iglesias predican la crucifixión, la resurrección, la Biblia la exaltan y hablan del derramamiento del Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Cómo saber entonces quién predica la verdad? Porque si esa es la verdad para este tiempo, hay que diezmar a todos los pastores evangélicos que predican en este tiempo y a los curas católicos. ¿Ah? Pero no es así. Hay que saber cuál es la verdad para este tiempo. Y el mensaje de verdad para este tiempo, ¿cómo se llama? El mensaje de los tres. O sea, que los diezmos tienen que ir solo para aquellos que proclaman ¿qué mensaje? Nada más. Solo para ellos. Y sin embargo, si dentro de esa iglesia que predica los tres ángeles, que es la iglesia adventista del séptimo día, si dentro de esa iglesia hay dirigentes que no están predicando el mensaje de los tres ángeles, ¿qué se tiene que hacer? Ya, ahora mira esto. Termino diciendo este punto que es clave. Escúchalo bien. Dentro de la iglesia, todo aquel que crea en el mensaje de los tres ángeles terminará aportando a aquellos que saben que llevan los mensajes de los tres ángeles. Los que no quieren aceptar a los que llevan los tres ángeles, le seguirán dando ¿a quién? A los dirigentes que no predican los tres ángeles. ¿Me dejo entender? Es decir, en ningún momento, con lo que estoy diciendo y predicando, estoy diciendo, no le den a los fulanos pastores. No estoy diciendo, sí, porque hay algunos que inventan. Lo que estoy diciendo es que hay que darle a quien lleve el mensaje de los tres ángeles, ¿correcto? Y hay muchos que pueden estarlo haciendo. A esos que conocen los tres ángeles y predican los tres ángeles, ¿correcto? Y hay algunos hermanos que dicen, voy a mandar mis diezmos hasta el otro lado del mundo entonces, dicen, ¿no? Allá hay uno predicando los tres ángeles. Pero eso no tiene sentido, porque Dios te va a decir, claro, tú quieres mandar al otro lado del mundo, pero ¿habían acá quienes estaban predicando a tu lado o no? Bueno, se había. ¿Y por qué no dabas ahí? Porque no me caían. Entonces, ¿qué te va a decir Dios? ¿Así? Malditos sois. ¿Se dan cuenta? Porque si tienes a alguien cercano y Dios te lo ha puesto, donde Jehová tu Dios pusiere su nombre, ahí llevarás todos tus diezmos, tus ofrendas y tus holocaustos. ¿Te diste cuenta? Entonces, aquellos que prefieren no dar a quienes llevan el mensaje acá, son gente a quien Dios nunca reconocerá. ¿Por qué? Porque no obedecieron al mandamiento. Esto es cuestión de mandamiento, de obediencia, no de gusto, no de deseo ni sentimiento, no de emoción, no porque te digan algo bien o mal de la persona, no. Donde está el nombre de Dios, donde está el mensaje de Dios, tu obligación es poner ahí lo que le pertenece a Dios. Es el lugar que Dios escogió. ¿Está claro? Muy bien. Que Dios nos ayude y nos bendiga para poder cumplir con esta parte que representa el sistema que Dios puso del diezmo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado en el día de hoy. Te rogamos, Padre Santo, que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Ayúdanos para cumplir, Señor, con llevar tu evangelio al mundo entero y cumplir con las obligaciones que nos corresponden para que esta obra sea terminada. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, dejo el tiempo para continuar con la programación. Amén.